preocupante, ¿verdad? Porque era una enfermedad que ya no teníamos hace 25 años y teníamos esa certificación y con orgullo mostrábamos a otros que no teníamos sarampión en Paraguay. Pero después, ante los casos que había en Argentina, en Brasil, ¿verdad? Nos llamaba mucho la atención por qué nosotros no teníamos acá si nuestros países vecinos tenían. Entonces es como que se empezó a pensar más en esa enfermedad y ante las clínicas de algunos pacientes se empezó a investigar. Es ahí donde surgió el primer caso, que fue el de Juvenal. Sí. ¿Y con eso quedó, doctora? No, tenemos otros casos también. Casos. Aproximadamente 5 casos tenemos. Pero eso ya a nivel nacional, ¿no? No, en Itapúa. En Itapúa. A nivel nacional, aproximadamente 300 casos están en ficha epidemiológica. ¿Qué significa eso? Es en estudio, ¿verdad? Esto también se venía viendo por el hecho de que tenemos bajas coberturas en vacunación. El año pasado tuvimos una campaña nacional, ¿verdad? Contra el sarampión, que era la vacunación masiva a todos los niños de la SPR. Esta campaña arrojó bajas coberturas, un 42% para la primera dosis y un 40% para la segunda dosis. Y para hablar de eficacia en vacuna necesitamos un 95% de la población vacunada, el cual es bastante amplia la brecha. Sí. ¿Y qué pasó, doctora? ¿Por qué no se llegó? Y tenemos varias hipótesis, ¿verdad? Muchos padres no quieren vacunar a los niños. Muchos padres piensan que es la vacuna contra el COVID, ¿verdad? El que realmente ellos no querían vacunar. Entonces, ese es uno de nuestras hipótesis. Sería una de las hipótesis, entonces, ¿verdad? Claro. Y a consecuencia de eso, se está teniendo este brote de sarampión que ya no se tenía desde hace muchísimo tiempo, hace 25 años atrás. Exactamente. Para que se entienda, sí. ¿no? Como yo le digo a muchos, yo tengo 13 años de formación. Yo en mi formación no he visto un caso de sarampión más que en los libros. Entonces, por ese lado tenemos mucho miedo. Por el simple hecho de que no sabemos si se va a manifestar de la forma típica que dicen los libros. Sí. Y si se manifiesta, vamos a tener que ver con nuevas técnicas. Pero después de lo que pasó con este tema de los brotes de sarampión que se tuvo, el de Juvenal principalmente, ¿tomaron más conciencia los padres al respecto o es una lucha siempre? Es muy poco. Igual, por decirte de un 100%, seguro que un 30-40% es el que rechaza. ¿Verdad? Muchos padres también todavía no saben que el esquema de vacunación se adelantó. ¿Verdad? Entonces, por eso es fundamental los medios de prensa y la difusión de ese cambio. Muchos piensan que es por la vacuna del COVID que se está adelantando, pero no es así, es por el brote que hubo lo que estamos adelantando. O sea, hay mucha preocupación por eso, ¿verdad? Claro, hay mucha preocupación, ¿verdad? Acuérdate que tiene un 15% de mortalidad el sarampión, y eso es bastante para nuestro medio. Los niñitos son los más afectados en este caso. Sí. ¿Y hasta qué año te puede salir sarampión? Porque nos olvidamos ya de toda esa toda la vida situación. puede salir sarampión. Toda la vida. Sí. Los extremos de la vida son los más delicados, ¿verdad? Y una persona que ya tuvo sarampión, ¿verdad? Es muy difícil, genera inmunidad de por vida y es muy difícil que vuelva a tener. Por eso la vacunación, la campaña que hubo la vacunación, los nacidos antes de 1965 eran los que estaban exceptuados para la colocación de vacuna. ¿Por qué? Porque se suponía que ya tuvieron el brote en aquella época. ¿Y cuáles son los síntomas de sarampión, doctora, si puede recordarnos? Sí, los síntomas típicos, los clásicos, son fiebre alta y exantema, el famoso salpullido, ¿verdad? Es que pone todo rojo la piel del niño, ¿verdad? Nuestro problema nomás es que se asemeja a otras enfermedades exantemáticas como la chikungunya, el dengue, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre estas enfermedades exantemáticas y el sarampión? Sería el cuadro respiratorio. El paciente tiene tos, tiene rinorrea, tiene conjuntivitis, entonces ahí ya nos estaría un poquito dirigiendo a ese diagnóstico. Porque hoy escuchaba justamente de la gente del ministerio que todas las personas con fiebre ya prácticamente lo dan positivo chikungunya, por ejemplo. Sí.
Sí, entonces, pero hay cosas en la cual se puede diferenciar entonces. Claro, ¿verdad? Como te digo, ¿verdad? Tener los extremos más a los niños afecta, no tener el esquema de vacunación completo, hay ciertas cositas que nos están orientando. Eso sí, no descarta la otra patología, pero le orienta un poco al médico.